Amén, hermano. Pueden tomar asiento. Gracias. Alabado sea el Señor. Y veía yo el hermano Gustavo leyó. Primera de Corintios 5:7. 5:7. Cómo lo que habló el hermano tiene relación con lo que leyó la hermana Lili. Primera 5:7. Acá el hermano dice: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois, sin levadura. Y la hermana lo leyó ahí en el Salmo 24. ¿Sí, hermana? Sí, y ahí dice, en el versículo, no me acuerdo, gloria al nombre del Señor. El versículo, ¿no se acuerda, hermana? En el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar de su santidad? El limpio de mano, el que se limpió. Vino al revés la palabra. ¿Ya? Bueno, el que se limpió, dice. ¿Quién subirá? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de mano y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a vanidad, ni jurado a engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, de salvación o de salud, dice acá en mi Biblia. Gracias le damos al Señor, porque estas amonestaciones a veces son pequeñas cositas, ¿no? Son tan pequeñas, pero sin embargo son tan importantes, ¿no? Estas exhortaciones, pequeñas exhortaciones que nos da la palabra, ¿no? Siempre tenemos que tratar nosotros de permitir la limpieza, la pureza en nuestro corazón. Nosotros no podemos limpiar, acá dice que tenemos que limpiar en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento sabemos que nosotros no podemos limpiar, sino que el que hace la obra siempre es el Espíritu. El Espíritu, que es la palabra, nos va limpiando el alma, la mente. Esa limpieza se llama santificación progresiva. Eso viene por el Espíritu, viene por la palabra. Y nosotros le tenemos que permitir a la palabra que nos limpie. ¿Cómo le permitimos a la palabra que nos limpie? Creemos lo que la palabra dice. Aceptamos lo que la palabra dice. Entonces, cuando nosotros aceptamos lo que la palabra dice, entonces nuestro corazón se va limpiando. Nuestra mente se va limpiando. Y entonces se va a cumplir lo que dice, lo que leyó la hermana Lilia ahí en el Salmo 24. ¿O quién subirá? Vamos a leerlo de nuevo, ya lo perdí. Gloria al nombre del Señor. Si alguien encontró, puede leer. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de mano. Y sabemos que la mano habla de la vida práctica, no habla de la vida de servicio. El limpio de mano, es decir, que cuando servimos tenemos que tener pureza de pensamiento, de sentimiento y de intención, ¿no? Y bueno, y como eso no está en nosotros, en nuestro cuerpo humano, sino que está en la vida que hemos recibido, entonces le damos lugar a esa vida que se manifiesta a través de nuestro cuerpo humano. Porque el cuerpo humano es un instrumento que Dios usa para darse a conocer. Entonces, ¿quién subirá, dice, al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de mano y el puro de corazón. Esto es precioso, el puro de corazón, ¿no? Y la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. No tenemos que permitir en nuestro corazón nada que pueda impedir que la vida que hemos recibido se manifieste.
bueno, el hermano Nicolás nos compartía también una hermosa meditación de la palabra, que ciertamente todo el secreto de la vida práctica está en el Espíritu. Todo el secreto está ahí. Si nosotros entendemos el Espíritu, si entendemos la formación y cómo está constituido el Espíritu, la sustancia del Espíritu, si nosotros nos centramos en el Espíritu y sacamos nuestro pensamiento de nuestro cuerpo humano y del alma no santificada, y nos relacionamos más con el Espíritu que mora en nosotros, entonces se va a manifestar el Espíritu a través del alma y del cuerpo físico, ¿no? Eso es algo que estuve meditando en esta semana, ¿no? Y examinaba yo lo que dice ahí en 2 de Corintios, vamos a leer, gloria al nombre del Señor, en el capítulo 4 de 2 de Corintios, donde dice, tenemos empero este tesoro en vaso de barro. ¿Vio? Antes nosotros vivíamos el vaso, como es contenedor, teníamos una nostalgia con el vaso, ¿vio? Teníamos una filiación con el vaso y mirábamos más el vaso que el tesoro que está, como decía, ¿quién dijo eso? Hermano Gustavo, ¿no? Atendíamos más al vaso, ¿no? Y la verdad que tanto el vaso como el tesoro es un misterio para nosotros. Ese misterio a algunos ya le ha sido revelado. Por eso esos hermanos, esas hermanas pueden vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu, entender las cosas del Espíritu. Dios nunca se comunica con el barro. Nunca Él le revela al barro, al vaso, nunca le da a entender las cosas espirituales. Todo eso se lo da a entender al Espíritu. En el Espíritu está la conciencia y está nuestra mente también. Nos da entendimiento. Por eso la palabra que nosotros hablamos es espiritual. ¿Por qué? Porque va dirigido al Espíritu. Si usted con su mente humana trata de entender la palabra de Dios y la va a interpretar mal, va a interpretar conforme a su experiencia, ¿no?, que ha tenido en algún momento de su vida. Pero la palabra de Dios es inalterable, no se puede alterar, porque es una palabra espiritual. Y aquellos que vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu podemos recibir y entender la palabra de Dios. Y entonces vemos la condición, primeramente la condición de uno mismo ¿no? Veo a través del Espíritu, de mi relación, de mi comunión con el Espíritu, y el Espíritu es amplio, ¿no? El Espíritu no solamente es el Espíritu Santo, sino que el Espíritu es la vida de Dios en nosotros, sino que el Espíritu es la palabra de Dios, es amplio el Espíritu. Cuando yo tengo comunión con el Espíritu, entonces entiendo las cosas de Dios, entiendo el comportamiento que estoy teniendo frente a la palabra, frente a la iglesia, frente a los hermanos, ¿no? El Espíritu me amonesta, ¿no?, por medio de mi conciencia, me amonesta y me hace saber que no estoy andando en el Espíritu, sino que estoy andando en mi humanidad, no en el pecado, en mi humanidad. Pero la humanidad es tan terrible como el pecado en sí. Porque el pecado antes nosotros lo experimentábamos en nuestro cuerpo humano, en el cuerpo que nosotros teníamos en Adán, ¿no? Hoy consideramos por la fe que ese cuerpo fue destruido por medio del Calvario, por medio de la redención. Cristo, cuando fue a la cruz, Él llevó el cuerpo del pecado y lo destruyó. Romanos, vamos a leer, Romanos capítulo 6. Después volvemos a donde estábamos. Capítulo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él. ¿Vio? Juntamente. En el momento en que
Jesús fue crucificado, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué es el viejo hombre? La vida que nosotros teníamos antes. La vida del viejo hombre, el primer Adán, nuestro padre. ¿No? Ese viejo hombre, el viejo hombre no es el vaso. No es el vaso, sino que el viejo hombre es la vida que nosotros recibimos. Dice, juntamente ese viejo hombre, esa vieja vida fue crucificada juntamente con Cristo, dice. Fue crucificada con él, para que el cuerpo del pecado, porque ahora el cuerpo del pecado sea deshecho. Dios no quita el cuerpo del pecado de nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, no quita. Nosotros nos tenemos que deshacer del cuerpo del pecado. Entonces dice que el cuerpo del pecado, porque el cuerpo del pecado sea deshecho. ¿Cómo es deshecho el cuerpo del pecado en nosotros? Por la fe. Por la fe nosotros deshacemos el cuerpo del pecado en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ahí en Colosenses también nos habla, capítulo 2, 11, creo que es 11, si no me equivoco, porque ese versículo siempre lo tengo. Sí, creo que es 11. Sí, 11. Hablando del cuerpo del pecado, ¿vio? Su cuerpo ya no es un cuerpo de pecado, ya es un vaso que contiene un tesoro. Pero ese vaso es muy débil, es muy débil. ¿Débil para qué? Para resistir las tentaciones que el mundo nos presenta, que el diablo nos presenta. El diablo siempre nos tienta con lo que desea el vaso. El vaso no quiere saber nada con las cosas de Dios. Nuestra carne no quiere saber nada. No quiere orar, no quiere venir a la iglesia. El hermano Nicolás decía que tenemos que ser sinceros y considerar si queríamos venir a la iglesia o no esta mañana. Lo que estábamos en el Espíritu, lo que vivimos en el Espíritu, deseamos estar. Ahora, los que están en la carne, no. Los que están en la carne no querían venir. Porque la carne nunca quiere venir. Ni la mía, ni la suya. Por eso se nos aconseja a nosotros a vivir y andar en el Espíritu. Y a no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, cuando sentimos esas cosas, ahí tenemos que pararnos. ¿Qué es este sentimiento que tengo que no quiero ir al culto? Que no quiero ver a los hermanos. ¿De dónde viene esto? Esto no puede venir de la vida del Espíritu. Esto viene de la carne. ¿No? Pero entonces ahí me está declarando el sentir dónde estoy. Tengo que salir por la fe de dónde estoy, ir al Espíritu, y entonces voy a venir cantando y saltando al culto. Pero esto que dice el hermano Nicolás es así. Cuando estamos en la carne, nunca nos podemos deleitar. Pero ahí en Colosenses, capítulo 2, dice, en el cual también soy circuncidado de circuncisión no hecha a mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Nos despojamos del cuerpo de los pecados, ¿no? que estaba en nuestra carne, ¿no? En la circuncisión de Cristo. Es decir, que el cuerpo del pecado fue destruido, por así decirlo, en la circuncisión de Cristo. ¿Dónde estaba la circuncisión? Allá en la cortadura de la cruz. No, ahí Él nos separó para siempre de nuestro cuerpo de pecado. Y eso nosotros lo tenemos que creer solamente. Vemos nuestro cuerpo y no vemos un cuerpo de pecado, vemos un vaso que es débil. Entonces no vamos a confiar en el cuerpo, no vamos a confiar en lo que el cuerpo nos hace sentir. Entonces tenemos que ir al Espíritu, ahí está nuestra seguridad. No, ahí está nuestra certeza, en el Espíritu. Pero volviendo no voy a ser muy largo, hermano. En 2 Corintios, capítulo 4, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la alabanza del poder sea de Dios y no de los hombres. Estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no pereceremos, llevando siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, ¿no? Y ahora Jesús murió ¿a qué? Murió al pecado, murió al mundo, murió a la carne, ¿no? Llevando siempre la muerte de Jesús en el cuerpo, en nuestro hombre natural,
para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos, en nuestro hombre natural. Porque nosotros tenemos el hombre espiritual, dos creaciones tenemos. Tenemos una naturaleza divina, que es la vida de Dios, y tenemos dos creaciones. Las dos creaciones es el cuerpo, el vaso, ¿no? Y tenemos la nueva creación, que es Cristo en nosotros. Ahora, pero la nueva creación necesita un cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuántos cuerpos tenemos nosotros? Un cuerpo, tenemos dos. Tenemos nuestro cuerpo natural y tenemos el cuerpo de Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y entonces, ¿dónde manifestamos la vida que hemos recibido? En el cuerpo. En el cuerpo natural, pero también a través del cuerpo espiritual, que es la iglesia, ¿no? Y eso es maravilloso poder. Tenemos que entenderlo, tenemos que decirle, Señor, quiero entender esto. Porque la única manera en que nosotros podamos edificar, trabajar, que nuestro trabajo no sea en vano, como decía Pablo, sino que nuestro trabajo sea nos traiga un beneficio a nosotros y al Señor también, sobre todo al Señor, porque el Señor necesita su cuerpo. Él necesita el cuerpo, Él es la cabeza, pero necesita el cuerpo. Y nosotros le edificamos el cuerpo cuando edificamos la iglesia local. El cuerpo se edifica en primera instancia con la vida. Si no hay vida, no hay cuerpo. Pero la vida ya la hemos recibido. Entonces ahora, ¿qué necesita esa vida para que el cuerpo sea formado? Necesita el alimento. ¿Cuál es el alimento para el cuerpo? La palabra de Dios. El cuerpo de Cristo, la iglesia, se nutre, se fortalece, crece hasta desarrollarse plenamente a través del alimento, que es la palabra de Dios, ¿no? Eso se tiene que entender. Entonces, ¿qué le voy a dar al cuerpo, a la iglesia? Le voy a dar una manzana para que crezca, un plato de lenteja para que crezca. Le voy a dar lo natural. Lo natural no sirve para el cuerpo espiritual. Tiene que ser espiritual, todo tiene que ser espiritual. Y bueno, y lo que llama espiritual está en la vida que se nos fue dada. Y ahí están los nutrientes del alimento que nosotros le damos, está en la vida. Porque ¿dónde está la vida? En los alimentos que nosotros comemos. Pero todos los alimentos que nosotros ingerimos no es beneficioso para el cuerpo. Porque hay cosas que se van por el retrete. No, pero hay nutrientes en esos alimentos que permiten que esa vida crezca y se desarrolle. Lo único que favorece al cuerpo son los nutrientes, pero lo demás se desecha, ¿no? Ahora, en el cuerpo de Cristo no hay desecho, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que el cuerpo de Cristo se nutre de la vida, se nutre de la palabra de Dios, y acá no hay desecho, ¿no? Todo el alimento que tampoco engorda, ¿vio? Como algunos hermanos que comen mucho asado y no con vida engordan, ¿no? Pero este no engorda, este se fortalece, ¿no? Se vivifica, ¿no? Este cuerpo que es la iglesia, con el alimento que nosotros le permitimos que entre en nosotros. Nosotros tenemos que, recibiendo con mansedumbre la palabra de Dios, ¿no? Entonces eso beneficia a ¿quién? A la vida que está en nosotros. Siempre tenemos que ver la vida que está en nosotros. Esa vida quiere manifestarse a través de nosotros, esa vida quiere fortalecerse, quiere crecer esa vida, no quiere beneficiar a otras personas, ¿no? Porque esa vida viene para seguir salvando. Hoy Dios sigue salvando por medio de Jesucristo las almas, ya no más por medio de la cruz, sino por medio de la vida que se va manifestando a través de la iglesia. Por eso es muy importante que la iglesia manifieste la verdadera vida, no una vida fingida, una vida de apariencia religiosa. Esa vida no puede salvar las almas, no puede hacer que las almas alcancen la inmortalidad, el nuevo nacimiento. Solamente lo que puede hacer eso es la nueva vida, que es Cristo en nosotros. Por eso dice la palabra del Señor, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo. Ahora yo me ponía a pensar, ¿cuántos cuerpos tenemos?
Y bueno, y yo veía que teníamos un cuerpo, pero ahora sabemos que tenemos dos. Porque tenemos un cuerpo natural, pero tenemos un cuerpo espiritual, que es la iglesia. Entonces la iglesia lleva no solamente la vida de Dios, sino que lleva la muerte de Cristo. Por eso Pablo decía, cuando fui a vosotros no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Entonces nosotros, antes que los hermanos las personas puedan experimentar la vida, tienen que conocer la muerte de Cristo. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué primero la vida? ¿Por qué primero la muerte? Porque la vida que ellos van a recibir es una vida de resurrección. Es una vida que viene después de la muerte. Primero viene la muerte, después viene la vida. Por eso se predica la redención antes. No se puede predicar la vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje para el mundo? El mensaje para el mundo, para los no salvados, es la cruz. Ahí está la puerta. El que entrare por la puerta será salvo. Dice, el que entrare por la cruz es la puerta para la salvación. Entonces, llevando por todas partes la muerte del Señor en nuestros cuerpos, para que también la vida del Señor, dice, para que también la vida del Señor Jesús sea manifestada. Eso es algo natural, ¿vio? No la podemos manifestar nosotros. Eso se tiene que manifestar naturalmente, como una planta que manifiesta la vida que tiene a través de los frutos. Yo no puedo manifestar la vida de Dios cuando yo quiero. Esa es una conducta que yo estoy manifestando. No, pero cuando la vida de Dios se manifiesta a través de nosotros, es por el crecimiento y el desarrollo que ha tenido. Esa vida no es controlada por nosotros, sino que la vida nos controla a nosotros. Cuando nosotros llegamos a Gálatas 2:20, cuando dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, que eso es lo que más me gusta, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, llevando por todas partes la muerte, primero llevamos la muerte, ¿no? Y fíjese que Jesús murió a todas las tentaciones, ¿no? A toda esa vida humana que él podía haber vivido, él no la vivió. ¿No? Él siempre vivió para agradar al Padre y la única manera era una vida espiritual. Y la vida espiritual estaba en la palabra que él había recibido. Porque las palabras que Jesús hablaba no eran las palabras de él, sino las palabras que él había aprendido de su Padre. Esa palabra que él había recibido era lo que lo sostenía a él en un cuerpo humano. Y ahora a nosotros también, ¿qué nos sostiene a nosotros? La palabra. Porque la palabra es espíritu y es vida. Bueno, Señor les bendiga, hermano. Gracias al Señor. Le invito a ponerse de pie, hermano. Sigamos orando los unos por los otros, ahora más que nunca, hermano. Ahora tenemos que orar los unos por los otros y alentarnos los unos a los otros. Y bueno, tenemos reuniones el día miércoles, a las 19 horas acá en este lugar. Los esperamos, hermano. Y vamos a estar atentos a lo de la hermana, que no me acuerdo nunca el nombre. Lorena, hermana, disculpe, hermana Lorena, me pasa con todos los nombres. No, nunca me los acuerdo. Señor bendiga. Y ustedes también estén orando por la hermana. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y el domingo tenemos reuniones allá en la casa del hermano Nico. ¿No? Hermano, pastor Nico. Siempre lo veo como un hermano yo, ¿no? Que sigue siendo un hermano. Hermano Deple me decía, no me digas pastor Ramón, decime hermano Abel. ¿No? Él no le gustaba que le dijera pastor. Y yo siempre le decía pastor, claro, veníamos de la legalidad nosotros y poníamos los hombres en lugares altos. Bueno, hermano Nico, vamos a estar ahí trabajando, hermano, porque él necesita un trabajo que se le haga y vamos a ir todos como cuerpo, como parte de la iglesia, vamos a hacer ese trabajo. La reunión va a ser después del trabajo. Cada hermano va a llevar lo que pueda para que podamos almorzar allá. Lo que usted pueda, hermano. Eso sale de su corazón y comemos lo que hay. Lo que no hay, no vamos a comer porque no hay. Bueno, casi que entonces vamos a tener que estar temprano ya. Más o menos ya yo creo que a las 8 ya tenemos que empezar a trabajar.
ya empezar a preparar todo. Y los que tienen coche llegan más temprano. Los que tienen coche llevan a los que no tienen. Bueno, ahí hay que ir a ver antes cómo está el asunto ahí, porque si se necesita madera, tabla, también ¿viste cómo se llaman, Antonio? Lo que sostienen las tablas, las cuñas, qué sé yo. Bueno, vamos a ir para ver qué se necesita para hacer bien el trabajo. Se termina ese mismo día el trabajo y ya eso no es algo que nosotros sentimos de parte de nosotros. Eso el Señor puso delante de nosotros para que nosotros podamos entrar en la vida práctica, ¿no? Y bueno, muchas veces en las iglesias se ordena de una manera, estructural, ¿no? Bueno, la hermana va a hacer esto, la hermana va a hacer esto, y así cada uno hace su... Pero en esta vuelta el Señor nos lleva así. Después de este trabajo del hermano Nico, tenemos el trabajo en la casa de Maxi. Maxi es mi hijo. Unos hermanos vinieron un día y me dijeron, hermano Ramón, nosotros sentimos ayudarlo a Maxi en una necesidad que él tiene. ¿Podemos ayudarlo? Y yo digo, sí, el Señor les puso a su corazón. No, ayudarlo, vamos a ayudarlo, ¿cómo no? Vamos a participar. Allí, a través de esos hermanos que sintieron esto, se presentó la posibilidad de ir a trabajar a la casa de Maxi. Así que eso lo vamos a hacer el domingo después de ayudar al hermano Nico en su casa. Y así, si cuando el Señor abra lugares para que nosotros podamos trabajar y ayudar a los hermanos, lo vamos a ir haciendo, hermano. Hasta que el Señor diga, ¿no? Bueno, damos gracias al Señor por eso. Si alguien tiene alguna necesidad, puede pasar adelante para que nosotros podamos orar. Y oramos y nos despedimos, hermano. Padre amado, te damos las gracias por esta hora de culto, Señor. Por este momento, por ese instante, Señor. Gracias, Señor, porque tú produces en nosotros el querer como el hacer. Gracias, Señor, porque tú reinas en nosotros, porque tú nos conduces. Gracias por tu Espíritu, Señor, porque tu Espíritu es fuerza, es aliento, es vida. Gracias porque es comunión, no solamente contigo, sino entre nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque ahí está nuestra fuerza, Señor. Nuestra experiencia de vida está siempre en el Espíritu. Señor, y estas cosas nosotros las experimentamos ya hace muchos años, Señor. Oh Señor, bendecido seas tú siempre en nosotros y en los hermanos. Señor, que nuestro ojo del entendimiento sea abierto hacia nuestro espíritu, Señor. No queremos conocer, Señor, nuestra humanidad, ni queremos conocer las grandezas o los milagros que pueda hacer el Espíritu, sino que queremos conocer el Espíritu haciendo su obra en nosotros y a través de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a darle lugar a tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser obediente a tu Espíritu. Señor, a ser solícitos a tu Espíritu, a ser mansos con tu Espíritu, Señor. Oh, Señor, avívanos por medio de tu Espíritu. No permita que se apague en nosotros, Señor amado. Señor, que siempre esté encendido dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos a agradarte a ti por medio del Espíritu, Señor amado. Gracias por el Espíritu que tú pusiste en nosotros. Porque si no, nunca hubieras podido vivir en nosotros, hacerte uno con nosotros. Pero ahora tenemos el Espíritu, Señor. Gracias te damos, Padre, porque ahora sabemos que tú estás en nosotros, porque hay un elemento en nosotros que es igual al tuyo, Señor, que es el Espíritu. Gracias, Señor. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Señor, vive tu vida en nosotros, Señor amado. Señor, glorifícate a ti mismo a través de nosotros, Señor. Oh, Señor, desechamos todo pensamiento humano, todo sentimiento humano. Desechamos en el nombre de Jesús. Declaramos que todo eso lo llevaste a la cruz y lo crucificaste, Señor. Y ahora declaramos que somos una nueva creación, Señor. Gracias por vivir tu vida en nosotros, por meterte dentro de nosotros, dentro de mí, Señor.
Señor, es increíble, Señor, pero te damos las gracias. Bendice a los hermanos, ayúdalos, Señor, a que en esta semana ellos puedan mantenerse en comunión contigo por medio del Espíritu. Señor, acompáñalos a sus hogares de regreso y que puedan tener un bendecido día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, la reunión ha terminado. Amén.